momento me encuentro en una de las nací en Colombia, que nos ha dado la oportunidad de pronto de, bueno, de pronto de expandir lo que estamos haciendo, ¿no? Que es la difusión de la radiestesia y todo lo que está afín con ella, ¿no? Así que, bueno, es algo nuevo, siempre lo nuevo trae, ¿no? Mucha movilización, muchos, qué sé yo, eh, adaptaciones también, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas a su manera y acá hay como que entender cómo funciona un poquito esto y, bueno, así que me va a traer todos los inconvenientes que se pueden imaginar. Después, si quieren dejar alguna sugerencia al final, que sean positivas. El tema es la radiestesia, ¿no? La radiestesia es una técnica, ¿eh? Muchos la confunden con una ciencia, algunos dicen pseudociencia, ¿no? Pero en sí es una técnica, una disciplina que se fue forjando hace justamente 100 años justamente en 1923 se fundó la primera asociación ubicada en la radiestesia, que se llamaba Asociación Amigos de la Radiestesia. La fundó un abad francés, ¿sí? Alexis Timothée Goudy, que, digamos, a pedido de pronto, de lo que en ese momento sí pedían sus servicios, ¿no? En el gobierno francés, que organice todo este conocimiento que llegaba por medio de la intuición, como para que de pronto sea accesible a otras personas, ¿no? O sea, el conocimiento llega a nosotros por tres vías. O sea, la primera, la imaginación, ¿no? Como sucede, somos niños, hasta incluso en la primaria también, ¿no? Después por medio de la razón, ¿no? Que la sola diferencia entre la primaria y la secundaria, ¿no? Digamos que empezamos a razonar el conocimiento que llega a nosotros y lo vamos entendiendo y vamos aplicando ese razonamiento. Y después, la menos difundida que por medio de la intuición, ¿no? Pero todos los días, fíjense que a nosotros conectamos en algún momento por medio de la intuición, ya sea que, no sé, por una premonición o simplemente suena tu celular y mira, si no sabes quién es, le pega el palo. Y si no estuviste pensando en esa persona ayer o hoy, no, es así, capaz que vos llamás y la otra persona te está diciendo justo, estaba pensando en vos. ¿No? Yo no se cree que es como diciendo, wow, este sentido de aquello, nos pasa a todos. Estamos, ¿no? Nos pasa a todos, a todos. Y parece que no, es un método de alcanzar el conocimiento más allá de la razón. Pero que no está muy, digamos, ordenado, que no está muy difundido, que no está muy, de alguna manera, no tiene una base atrás de una metodología científica, digamos, ¿no? O sea, a uno llega de una manera, a otro llega de otra. Hay personas que, qué sé yo, son más sensitivas a los lugares, otras personas, otras a los hechos, otras al futuro. O sea, depende un poquito de la actitud de cada uno. Eh, Justamente este conocimiento que llega por medio de la intuición, digamos, entre comillas, ¿no? Es lo que un poquito, digamos, de manera ordenada, la radiestesia hoy día trata de difundir, claro, ¿no? O sea, estos cursos de radiestesia, estos aprendizajes o estas charlas informativas y demás, es como que uno trata de que todos entendamos que todos podemos expandir nuestra intuición y que de pronto podemos creer en ella, y no solo creer, sino que también podemos despertar en otros ¿no? esta intuición que la tenemos bastante dormida. Este término radiestesia justamente digamos, se armó, ¿no? Uniendo dos vocablos que a la larga significa sensibilidad a las radiaciones. No es que a partir de 1920, digamos, comenzó el humano digamos, a utilizar este conocimiento de manera sistemática, sino que ya, o sea, milenios atrás lo utilizaba, ¿no? Nada más que depende un poco la cultura, era como de pronto se lo conocía, o inclusive también
depende un poquito cómo, digamos, cómo se lo nombraba a quien es. O sea que a partir de 1923, cuando se fundó la primera, digamos, asociación de radiestesia, que se empezó a enseñar, digamos, o se le empezó a ofrecer al pueblo francés en su totalidad, no, los primeros que empezaron a estudiar no eran, qué sé yo, ni los amas de casa ni los empleados públicos, sino que parte de eso la gente de ciencia. O sea, de pronto físicos, matemáticos, ingenieros, arquitectos, incluso médicos, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a cursar de pronto en esta escuela. Inclusive, muchos de ellos empezaron a aplicar esta técnica a su oficio, que era la lógica, ¿no? O sea que esta técnica que de pronto uno está difundiendo y está enseñando, se puede aplicar prácticamente a todas las actividades del ser humano. Años atrás, ¿no? O sea, antes de 1920, el humano ya lo utilizaba, como dije, pero prácticamente en todas las culturas, y muchas de esas están bien, digamos, datadas, ¿no? O sea, que hay instrumentos, que de pronto hay escritos, hay libros, ¿no? O sea, también hay grabados donde se ve a alguna persona empuñando alguna herramienta de radiestesia, hoy de radiestesia, ¿no? Antes, digamos, de randomancia, que, o sea, lo utilizaba para fines varios, ¿no? O sea, se podía utilizar muchas veces y que era muy común para buscar minerales, inclusive que hay tratados ya del 1500 en Alemania donde da una metodología, ¿no? Y una manera de, digamos, de elaborar en equipo para buscar determinados minerales, ¿no? Inclusive ya mucho más anterior que eso, por ejemplo, en China hay grabados, o sea, en 2000 años antes de Cristo, hay grabados que el emperador amarillo, el emperador Yu, utilizaba varillitas de radiestesia, ¿no? Que de pronto les podía servir para elegir un lugar específico para hacer una tarea específica. Inclusive después del emperador Yu, digamos, esta técnica, ¿no? O sea, fue como utilizada a nivel ciudad, a nivel municipio, donde las personas pueden acceder a un chamán, ¿no? Cuando iba a construir su casa, y que de pronto podían elegir, o sea, perfectamente el terreno propicio, ¿no? Y para qué, digamos, actividad era bueno cada partecita de ese terreno. Permiso. Esto de por medio. Ahí lo mejor. O sea que nos encontramos con una actividad que prácticamente acompañó al hombre a lo largo de toda digamos, su evolución, ¿no? Inclusive con el tiempo se han detectado, o sea, no solo detectado, sino encontrado en muchas ciudades, muchas cuevas, en muchos lugares, determinados instrumentos que a la larga se fueron asociando de pronto con la radiestesia de hoy día. O sea, inclusive algunos de esos instrumentos se han utilizado hoy día y daban un resultado lógico. O sea, y al principio, digamos, de la arqueología lo veían como un utensilio más, ¿no? O sea, un caso específico han descubierto, por ejemplo, en Suiza, no me acuerdo el monte exacto, pero una caverna, determinados instrumentos que rotaban sobre un eje, ¿no? O sea, de pronto un taco de madera redondeado que podía apoyar en diferentes huesos de diferentes animales, que incluso estaba tallado el animalito, ¿no? El hueso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo uno de una escápula de un jabalí. Entonces lo apoyaban ahí y el instrumento de pronto rotaba. Después esa experiencia se fue practicando y se fue dando cuenta el humano de hoy día de que apuntaba, pero no apuntaba a cualquier lado, que de pronto apuntaba a la cabeza. O sea que eran instrumentos que los instrumentos, digo que los antiguos utilizaban estos instrumentos para de pronto mejorar su calidad de vida, ¿no? Que es lo que tiende a ser el humano en toda sociedad, ¿no? Siempre tiende de pronto, si está en equilibrio mental y emocional y físico, a estar mejor. Que esa incluso es la idea de la día, ¿no? O sea, que la radiestesia la podemos aplicar
o sea, para mejorar nuestra calidad de vida. Después, una vez que uno entiende de pronto cómo funciona, y eso poderlo llevar a nuestra familia, a nuestro clan, incluso, bueno, nosotros que vamos por más, llevarlo de pronto a nuestra sociedad en general. ¿No? Antiguamente, ¿viste? Muchas veces aparecen términos como, por ejemplo, o sea, decís, o sea, un radiestesista sería lo que antes era un cartomante. Y digamos que sí, ¿no? O sea, la capacidad de sentir, inclusive de manera razonable, las radiaciones de los objetos o de lo que uno que enfoca con su mente, ¿no? O sea, antes de 1920 se lo conocía como, en nuestra cultura, ¿no? La cultura occidental, digamos, como ratomancia, ratomancia. Pero se la ligaba un poquito más a la adivinación. Pero en un momento fue más difundida de lo que uno se imagina, ¿no? De lo que uno se imagina. Inclusive en momentos fue como popular, imagínense en una época que no había prácticamente, qué sé yo, la cantidad digamos, que hoy día tenemos de nacimiento, ¿no? O sea, hoy día hay, qué sé yo, la electricidad nos abasteció de un montonazo de actividades que antes era imposible. Entonces, muchas veces, no se crean que esto de la randomancia era como una práctica muy común, ¿entiendes? ¿No? O sea, era muy, muy común, o sea, jugar con la randomancia, incluso hay escritos, hay libros y demás. Que en un momento empezó a tener como, digamos, una contraposición, ¿no? Con la ciencia, porque esto no tenía un fundamento científico. Y depende muchas veces la práctica y la capacidad de la persona para que llegue a un éxito. ¿No? Entonces, esto se va mezclando con que el que recién empieza, con que hace mucho que está, ¿no? El que ya tiene la metodología y el que lo hace nada más con intuición y demás. Entonces, por eso hoy día no es tan, viste, como hasta ahí creíble porque, digamos, no tiene un procedimiento científico. ¿No? Así de corto. Sí, antes, ¿no? O sea, de 1920, incluso este aprendizaje se iba trasladando de una manera más de persona a persona. O sea, la persona que de pronto estaba capacitada para buscar agua, para buscar minerales, para buscar fotos de casa, para buscar gente perdida, ¿no? Incluso para asesorar capaz que a su tribu o a su comunidad o a su gobierno, vaya a ser cual era el caso, ¿no? Muchas veces se iba trasladando de una persona a otra. Yo diría hay una franjita en nuestra sociedad que pasa eso, que pasa con los famosos buscadores de agua. O sea, fíjense que hoy día, o sea, si pronto uno vive en una zona rural y tiene que abastecerse de agua, ya sea para uno o por animales o para riego, lo que sea, fíjense que quiera o no, ¿a quién va a buscar? A un cosero, pero ese cosero o es buscador de agua o tiene una persona que de pronto le dice a dónde perforar. O sea, no que tenga que perforar si ya está, sino que alguien de pronto te lo indica, ¿no? Esa persona es como que sería el antiguo ratomante. O sea, algunas personas vienen a nosotros para aprender a buscar agua, pero hay otras que ya se van trasladando de generación en generación, incluso cada pueblo o cada lugarcito, ¿no? En el planeta tienen inclusive la persona especial, que conoce bien el espacio, que conoce bien el lugar, ya conoce todos los casos, ¿no? Entonces, quieras o no, le es mucho más fácil sintonizarse como con aquel que de pronto cae como para ir a buscar ahí. Inclusive muchas actividades de hoy día se aplican a la radiestesia. ¿No? Por ejemplo, la minería se aplica pero a full. Aunque uno diga, pero también es que sería la lógica. O sea, hay tratados alemanes de 1500 que dan los procedimientos como para hacerlo. Inclusive en Inglaterra y en Francia, o sea, era muy común cuando digamos, un randomante sobresalía, el gobierno contrataba, y así han progresado muchísimo, por ejemplo, tanto en Inglaterra como en Francia o España, o sea, porque le da la posibilidad de utilizar lugares o, digamos, terruños que de pronto, ¿no? De pronto no tienen agua. ¿No? Entonces, parece que no, así se va expandiendo
Y fíjense que siempre la idea o el fin es mejorar, ¿no? Mejorar de pronto la calidad de vida de las personas. Bueno, esto hablando de lo antiguo, ¿no? Pero de lo antiguo, como le dije, tanto en China, por ejemplo, han diseñado caballitas, la que se le dicen hoy lugares rojos, vale, rotativa nada más. Fíjense que quieras o no, mientras en Europa todavía utilizaban algo parecido a esto, ¿no? Nada más que usaban, digamos, roquitas de avellano, si estás acá en Argentina serían de sauce, en estas hojitas se usaban para buscar agua, que hoy día, como le digo, el fantomante o el crucero sigue buscando una varillita de sauce para buscar agua. ¿No? Esta es como una versión, digamos, metalúrgica, ¿no? O sea que no necesitas tener un sauce en tu casa, ni en la puerta de tu casa, sino que esto lo puede suceder en cualquier momento, ¿no? Así todos los buscadores de agua utilizan manchitas de sauce, pero así, recién cortadas. Ahí se une la capacidad de la anestesia, o radiestesia, de buscar agua, del operador también con la herramienta. O sea, sorprende de pronto cómo la herramienta cruza cuando veía agua abajo de ella, ¿no? O sea, es como una cuestión de supervivencia. Acuérdense que todo tiene conciencia de su existencia y quiere seguir existiendo como es, ¿no? O sea, que de pronto el sauce en este país, la herramienta de sauce son las que no se utilizan. O sea, en Europa la versión sería de avellano, ¿no? Porque cumple justamente, o sea, la orquestita se divide así en dos, ¿viste? De manera prolija, o sea, que no sale como a 90 grados ni a 45, sino que se divide en dos, y aparte que también es flexible. Es flexible y no es, no es resinoso. Entonces, por esto se usa el avellano. Una vez que llegaron a estas a Europa, se volvieron locos. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil. No, ¿no? O sea, son más sensitivas, incluso se puede, ¿cómo te puedo decir? La interacción con esta varilla es mucho más rápida, es mucho más, digamos, mucho más directa, digamos, ¿no? O sea, rota sobre un eje. Entonces también se empezó a utilizar estas varillitas para otras cosas. O sea, no solo para aguas, sino también para lo que hoy día, o sea, se te ocurra. O sea, como específico, ¿no? Perdiste la llave del auto y esto es difícil de entrar con esto. Con esto es mucho más fácil. ¿Está? Y de pronto, hoy día en la radiestesia se usa mucho estas brillitas, ¿no? Porque justamente, o sea, cuando uno se traslada, nos pueden acompañar sin ningún problema. Después, al mismo tiempo que los chinos usaban esto, los egipcios usaban, ¿no? O sea, los datos más antiguos que se tienen sobre los péndulos son hindúes, ¿tá? Y también egipcios. O sea, inclusive este es, digamos, una copia de un modelo egipcio que de pronto encontraron en tumbas, viste, que de pronto datan casi 4.000 años atrás, ¿no? O sea que ellos en su cultura utilizaban mucho, digamos, una versión de radiestesia o rautomancia, ¿no? Que su clase sacerdotal, ¿no? O lo que interpretaban, ¿no? Que en Egipto decían los bierromantes, o sea, traducido al castellano serían los bierromantes, ¿no? Utilizaban este tipo de péndulos que tenían varias versiones diferentes, depende del uso, ¿no? Y muchas veces estos péndulos tenían como, aparte de usarlos para, digamos, para buscar respuestas, ¿no? También tenían como una misión específica, pero eso ya, digamos, uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea que había péndulos como este, por ejemplo, u otros que tengo acá, que se usaban para la sanación o para algo específico. O sea, como para eso, matar bacterias, virus o demás, ¿no? En personas, en animales o en sitios, ¿no? O sea que lo usaban de alguna manera más profesionalmente como hoy día lo podemos hacer. O sea que este abad cuando
fundó esta escuela de radiestesia, como todos los conocimientos que tenía él, ¿no? El clero está muy ligado a la radiestesia, incluso muchos curas saben de radiestesia, ¿no? Uno muchas veces dice acá en el país mismo, y el padre, qué sé yo, padre Gerula enseña radiestesia, ¿no? Y sí, el padre Moreno, el San Isidro también, o sea, enseña radiestesia, inclusive lo llevaba a que lo use en el día a día. Y uno habla del padre Mario y de pronto dice, pero el padre Mario también hizo. Y sí, el padre Werner también. ¿Ya? Que este conocimiento en el clero estuvo, ¿no? Y viene ya, pero años atrás, ¿no? Que siempre, de pronto, o sea, con el mismo fin, ¿no? Incluso quedamos que un abad fundó la primera escuela de anestesia, ¿no? Un abad que le hace nota ligado al clero. O sea, que le hace no, ¿no? No solo eso, sino que también son buenos. En un momento estuvo como, digamos, ofrecieron que hasta lograron que esté proscrita, ¿no? La radiestesia, no la radiestesia, discúlpeme, la ratomancia, ¿no? O sea, por ejemplo, Lutero decía que era un tratado con el demonio, ¿no? O sea, que de pronto la persona tiene, ¿no? Hacían este juego de adivinación por medio de las varillitas y demás, justamente estaban como asociados con el demonio para obtener un resultado, porque el resultado era visible, ¿no? O sea, buscamos agua, te digo, quería acá está el agua, viste, esto parece medio, medio del otro lado. Que quieras o no, hubo un momento donde se persiguió a los fantomantes y demás. Pero, ojo, no fue en toda Europa, sino que fueron específicos lugares y que después de alguna manera estos fantomantes fueron, o sea, los que quedaron contratados por los gobiernos muchas veces, justamente con eso, ¿no? Para buscar metales y agua. Esto le permitía, o sea, su economía exponenciarla, ¿no? En corto tiempo. Entonces quedamos que de 1923 hacia acá tiene que ver la radiestesia, tal cual, ¿no? O sea, los procedimientos que nosotros enseñamos de radiestesia vienen justamente de la escuela francesa. Hay otras escuelas también, ¿eh? Pero digamos que la escuela francesa es la que tiene, digamos, principio y fin, intento. Es abierta, ¿viste? Pero hay que entenderla, claro, ¿no? O sea, y que tiene procedimientos como precisos para que uno vaya creciendo según los logros obtenidos. O sea, hoy día, poner que uno estudie, o sea, cualquier carrera, ¿no? O sea, es cuestión de sentarte, estudiar, dar sus exámenes y seguir. Y de pronto, no sé, depende del país, el lugar, con tal puntaje vas para un lugar. ¿No? Mientras que en la radiestesia no es tan así. O sea, en Francia hoy día hay lugares para estudiar radiestesia, digamos, así, de forma lineal, ¿no? Como si fuera una carrera que al principio es como genérico para todos. Después vemos los logros obtenidos y de ahí uno se puede ir capacitando más, pero con un tutor. ¿No? O sea, y hay muchas veces que una persona es más apta, de pronto para las búsquedas, de pronto hay una persona que es más apta para la geología, ¿no? De pronto hay una persona que de pronto es más apta para, qué sé yo, entender el cuerpo energético de las personas y laburar sobre él. O sea que depende de los logros obtenidos, de pronto te van dando una calificación que te permite operar en diferentes ámbitos. ¿Estamos, no? Porque, quieras o no, o sea, es como un aprendizaje. ¿Qué pasa? El aprendizaje para todos empezamos como a estudiar, ¿no? Inclusive en países como Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Bélgica, esto tiene como salida laboral. O sea, se aplica de forma directa como para que de pronto el que sale bueno en determinada herramienta de la anestesia, de pronto pueda obtener trabajo en forma consecutiva. Como que, por ejemplo, hay una herramienta de la radioestesia, ¿no? Que empezó a abrirse de pronto en los años 50 que se llama geobiología, ¿no? Que de pronto una persona calificada en radiestesia puede empezar a interpretar las energías que propone la Tierra, ¿no? Las energías telúricas, no solo entenderlas, sino
detallarlas, diagnosticarlas, buscarlas, y muchas se pueden sanar, y de pronto mejora la calidad de vida, evitando que enferme, eso, hay que va a vivir ahí. Es decir, como hacían los viejos chinos, sí, nada más que de manera lineal, progresiva, sistemática y basada en un montonazo de datos físicos, matemáticos, técnicos y médicos que de pronto va aprendiendo ese. Eso se puede aplicar, pero así en forma directa. O sea, vos te compras un terreno hoy día en Francia, ponerle que querés construir en ese terreno y decir, bueno, presento los planos del arquitecto de lo que quiero hacer. No, hay un paso previo. Presentar los planos de un geobiólogo, que es el anestesista, ¿no? Y ves qué parte podés construir. ¿No? De ahí en adelante sí podemos de pronto seguir con los otros pasos que tienen que ver con la construcción y demás. Y esto no es algo de pronto caprichoso, sino que tiene que ver mucho que ver justamente con la calidad de vida. O sea, ¿qué sentido? Por estadísticas, 100 personas enfermas, o sea, 100 personas enfermas, 50 tienen que ver con las energías terrestres. ¿No? O sea que si vamos a aplicar esta política de sanar el lugar, de interpretar el lugar y construir después, quieras o no, las personas tienen menos afección en su físico, o sea, van a estar con mejor estado de salud. Eso baja el costo social en sanidad y mejora la calidad de vida. O sea que si emplean este procedimiento, de pronto no es por capricho, sino porque, o sea, es negocio. ¿No? Es forma de vida. Después, las casas que están construidas, bueno, ahí existe otra versión, que justamente esta geografía se puede interpretar a los lugares ya construidos y de pronto mejorarlos. ¿No? De pronto mejorarlos. Inclusive muchas veces pasa que hay determinada propiedad que alguien la vende y por algo la vende. Capaz que porque se muda, capaz que porque se tomó. ¿No? Y parece que no, muchas veces, viste, ese es el motivo de una venta. Y que viene atrás y entra a comprarla, capaz que le pasa lo mismo. O sea que sería bueno, inclusive, hasta preventivamente, si uno va a alquilar un lugar, comprar un lugar y demás, viste, hacer lo que se dice un estudio geobiológico. Y para hacer eso hoy día, o sea, realmente es un radiestesista entrenado justamente en esa vida, ¿no? O sea, después que aprendió radiestesia, de pronto vamos un poquito por más, que justamente es esto de la. Pero como les digo, capaz que hay personas que son más aptas para sanar personas, otras para sanar espacios. O sea que depende un poco la actitud personal de cada uno, o sea, lo que lleva adentro, y no solo lo que lleva adentro, sino de pronto eso, sus metas, como para poder aplicarlo en clase. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Nosotros tratamos de dar una formación bien, como les dije, ¿no? Bien a la francesa. Y la francesa tiene como dos escuelas. Una es la escuela física. La escuela física, que es justamente el que fundó la radiestesia, la primera escuela de radiestesia, ¿no? Boullin, la basó sobre todo un montón de procedimientos, un montón de, digamos, de ecuaciones, donde está la física, la matemática, incluso la química también, donde el operador pasa como a subirse a ese procedimiento y eso lo que después se va viendo, ¿no? Como le digo, y en ese momento, o sea, está más direccionado o a la búsqueda de minerales o a la búsqueda de agua, claro, ¿no? O también a la salud humana, ¿no? Inclusive, digamos, esto tiene que ver con la medicina y también, ¿no? O sea, yo puedo hacer un diagnóstico de una persona, pero llega un momento donde te encontrás con lo físico, con la anatomía, que de pronto, si no sos médico, y podés llegar entre comillas ahí, ¿no? O sea que esto aplica también, como les digo, o sea, si uno de pronto tiene control de la situación, puede seguir, digamos, indagando, puede seguir profundizando. Pero si no tiene conocimiento, no. ¿No? Por eso esta escuela de la radiestesia inicial, que empezaron a estudiar como
físicos, matemáticos, médicos, ingenieros, de pronto les era como, digamos, normal seguir aprendiendo, ¿entendés? ¿No? Todos estos, digamos, esta cantidad de ejercicios que estaban ligados de pronto con los conocimientos, digamos, así profundos, ¿no? De la matemática, la física y demás, y ¿cómo es? La anatomía y demás. Pero hoy día muchas veces pasa que no es tan así, ¿no? Y esto no es de hoy, sino que después, ¿no? En los años más o menos 50 y pico, ya se empezó a ver, viste, que esto era complicado. O sea, no hacía falta aprender tanto para usar el día a día. Entonces se empezó, digamos, a preponderar la escuela mentalista, que también tiene todo un procedimiento lógico, como la física, pero la cual de alguna manera capacita más al operador en cuanto a tomar, digamos, hacer las detecciones. O sea que no hace falta aprender física ni matemática si de pronto quieres ver si un negocio es bueno o malo, ¿no? O de pronto no hace falta tantos cuestionamientos o tantos procedimientos severos si nada más quieres ver si es benéfico, o sea, comprar un lugar o no, ¿no? O sea que se fue dejando un poquito esa parte de la física, ¿no? Y la escuela la escuela mentalista es la que de pronto prospera hoy día. Por eso hay mucha diferencia entre libros antiguos, ¿no? O sea, no es lo mismo de pronto un libro escrito por Rocard que de pronto un libro escrito, que se llama por Vélez, digamos, ¿no? Que de pronto apunta más a eso de que capacitar a la persona para que esté en eje y pueda hacer detecciones según su aspiración. Ahí empezaron a prosperar un montón de otros instrumentos en la radiestesia, o sea, no de pronto una varilla, no de pronto un péndulo, sino que se empezaron a abrir otro, digamos, otro caminito, ¿no? Donde uno podía conectar de pronto con las energías en forma directa, ¿no? O sea, la posibilidad de conectar directamente con las energías de una persona o de un espacio, y lo primero que uno puede ver con eso es, con esa conexión, a ver si beneficia o no beneficia. ¿No? O sea, esto a qué apunta. De que quieras o no, fíjense que el conocimiento por medio de la intuición, lo primero que nos va a dar dato, si esto de pronto mejora o te beneficia o te hace daño. Y eso prácticamente es como irrevocable, ¿no? O sea, uno puede medir un alimento y de pronto ver si hay compatibilidad con uno o no. Y esa posibilidad de conectar en forma directa es mucho más fácil que hacer todo un procedimiento de pronto físico, ¿entiendes? ¿No? A ver si el alimento de pronto favorece. Entonces empezaron a utilizar otros artilugios, como por ejemplo las plantillas, ¿no? O sea, sobre todo las plantillas de análisis. O sea, bueno, vamos a medir un alimento. Por medio de la escuela física es como todo un procedimiento para valorar, ¿no es cierto?, el alimento y después ver el caso especial de cada persona si mejora o no viendo el resultado. ¿No? ¿Por qué? Y porque quieras o no, la escuela física no hacía lecciones a futuro. O sea, laburamos, vemos y después medimos. O sea que para ver si un alimento te mejoró o no, tendría que pasar por vos. Mientras que la escuela mentalista de pronto hace detecciones a futuro. A ver si este alimento me va a hacer bien. Fíjate que me va a hacer bien. Estamos, ¿no? El alimento está ahí, vos estás acá, después que no ingerís, te va a hacer bien. O sea, no deja de ser una detección a futuro. Estamos, ¿no? O sea, que esa detección a futuro parece que no entra, entre comillas, en lo que se dice teleradiestesia. O sea, teleradiestesia. O sea que no es que acá interviene la televisión, nada, ¿no? Sino que uno puede hacer, digamos, detecciones o averiguaciones o consultas
sobre alguna situación, elemento, lugar o persona que se encuentre diferida en distancia. ¿No? O también que de pronto sea diferida en tiempo. O sea, ¿puedo hacer el pronóstico del clima al tiempo? Sí. Antes la escuela física decía, no, eso es futurología. ¿No? O sea, quieras o no, saber si va a llover tal día o no. O sea, es como aventurarse a hacer una detección en el tiempo que de pronto tenés un porcentaje de que llueva o no llueva del 50%. ¿No? Eso sí directo. Mientras que la escuela mentalista la ve diferente. Pero tiene todos un montón de procedimientos como para validar. ¿No? Y así también ser consciente del porcentaje de certeza que tiene el operador y del porcentaje de certeza de fiabilidad que tiene la detección en futuro. ¿Tá? Inclusive, si uno analiza la mayoría, digamos, de las detecciones que en primera instancia se te ocurre hacer, casi siempre son a futuro. A ver si esto va a ser bueno para mí, a ver si voy a poder ir de viaje para acá, a ver si, no sé, mi hija se va a casar el año que viene, ¿no? Ya fíjate que la mayoría de pronto son a futuro, o a ver, de pronto contrato a esta persona para que me haga una casa, a ver si va a ser bueno, si va a poder cumplir el tiempo, si va a hacer lo que yo espero, ¿entiendes? ¿No? O sea, la mayoría de esta escuela de resistencia es con la, también lo que se dice protocolo. O sea, de cómo está el operador, ¿no? Si el operador está, digamos, citado para hacer la detección, si el operador está bien ubicado para hacer la detección, si el operador de pronto va a llegar a un término, ¿no? Por esas, y de pronto se puede ver más allá, ¿no? Si va a ser una detección difícil, fáciles, ¿no? Si es el momento adecuado, si es hoy, si es mañana, como para llegar siempre a buen término. Pero fuera del protocolo no deja de ser como una adivinanza. O sea, claro, ¿no? Es muy diferente cómo se propone en la escuela francesa que uno cómo lo puede llegar a pensar. Muchas veces yo he visto que incluso libros, ¿no? Y demás, que dicen, fíjate, toma el instrumento y pregúntale cuál es tu sí. ¿Tú? Sí. ¿Cuál es tu afirmativo, no? O sea, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer, no? O sea, y fíjate que quieras o no, ese afirmativo puede expresarlo de maneras. Mientras que en la escuela francesa se hace una programación mental para que el instrumento responda así. ¿Por qué? Porque quieres o no, después te van llevando los libros, te van llevando el procedimiento, que si todos lo hacemos igual, entonces no, pasa algo diferente, sabemos empezar. ¿No? Y parece que no, eso es fiable, pero es como el paso a paso. Estamos, ¿no? Como paso a paso. Parece que no, o sea, eh, reciben informaciones uno. O sea, después, estos instrumentos que de pronto tengo acá, ya sea un péndulo, una varillita, ¿no? De la vieja, como usaban las romances, o inclusive esta varillita es como una evolución, como una evolución, ¿no? Esta varillita es como la evolución de esta. O sea, con una sola mano, de pronto tenés una varillita que, no, o sea, te puede responder un sí, un no, y también te queda una mano libre. Entonces uno, esta mano la puede usar, digamos, como antena, ¿no? O sea, podés medir la persona, ¿no? Inclusive hasta más que eso. O sea, podés medir su chakra, podés medir su energía vital, podés medir su energía física, ¿no? Mientras que con las dos era más limitada, ¿no? O sea, que esta es, bueno, si no voy por las ramas, otra manera de conectarse con el interior, ¿no? O sea, conecta el uso de la antena y de pronto, conecta, de pronto, me marca, interpreta, ¿no? Y mente de pronto la respuesta. ¿No? Todos estos instrumentos no dejan de ser un demostrativo. ¿No? Hace visible de pronto la respuesta. ¿No? Nada más que eso. O sea, yo creo que casi todos los instrumentos que están acá, creo que casi todos los hicimos nosotros. No le pongo ningún chip,
no lo programó, ¿entendés? ¿No? Tampoco se consagra, eso de consagrar entre comillas, ¿entendés? ¿No? O sea, no es tan así de que ahí lo consagré, ¿no? Si vos lo decís que lo consagrás, lo asumo energéticamente, ¿no? Y hago prolijo de laburo y me fijo que cumpla con la función, ¿no? Pero en sí nada más son instrumentos demostrativos de lo que uno recibe como información, ¿tá? De lo que uno de pronto conecta. ¿Dudas hasta aquí? Esto es como el ABC, ¿eh? Estamos, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo sigo aprendiendo todos los días. No, todos los días sigo. Sí, sí, sí. Em, nosotros conectamos de esta manera, ¿no? Hay, digamos, tres teorías. Hay dos más, pero tres teorías que de pronto, o sea, tienen un asidero, y que de pronto son aplicables para todos los humanos, ¿no? O sea, para los teístas y para los teístas, ¿no? También para aquellos que de pronto manejan mucho la espiritualidad y hay culturas que de pronto no, ¿no? O sea, es importante que todo conocimiento sea aplicable para todos, ¿no? O sea, si no es aplicable para todos, de pronto no es tan funcional. También. Eh, una es la teoría de que nosotros somos como un radar. ¿En qué sentido? Ponerle que uno quiere, qué sé yo, hacer una detección sobre una persona y una persona estás eligiendo una entre 1000 y pico millones de personas, ¿no? O sea, igual que cuando puedes hacer ojeo. Claro, vos fíjate que puedes hacer ojeo y de pronto te comunicas, ¿no? Con la doña para que cuide el ojeo de tu hijo. Y de pronto te cuide el ojeo a tu hijo. Nada más que eso. O sea, entre casi 2000 millones de personas, somos las 4000 y pico, somos millones de personas, de pronto conecta con uno y soluciona la situación. Digamos que la resistencia funcionaría así, ¿no? O sea, uno hace todo el procedimiento, hace un testigo de la persona, si la tiene en la mente es más fácil, si la conoce, si no, hasta puede conseguir algo físico de la persona y de pronto puede, qué sé yo, armar una batería de preguntas, de consultas, ¿no? Y de pronto va por la respuesta, ¿no? O sea, que uno emite y de pronto recibe información al toque. Y esto de recibir la información al toque es lo mismo que esté la persona acá o esté en Italia. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre, digamos, cómo se mueven las energías y la velocidad que se mueven, que de pronto nuestra velocidad neuronal, que es lo que traducimos todo, ¿no? O sea, nuestra velocidad neuronal es de cientos de kilómetros por hora, ¿no? O sea, 430 kilómetros por hora. Parece que vamos a los pedos. Pero creas o no, los neutrinos van prácticamente a la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, o sea que no existe tiempo, ¿no? Después, también la teoría de que todo está inmerso en todo, ¿no? O sea, y que de pronto solamente tiene lugar donde es físico, ¿no? O sea, que las personas o los objetos y todos de pronto existen en la totalidad del universo, pero hay un solo momento y un solo lugar donde se presenta físicamente, ¿no? Que un poquito coincide con la teoría ideomórfica, digamos, ¿no? O sea que, vos fíjate que todo primero está acá y después se hace visible, ¿no? O sea, todo lo que está acá, esto es una mente antes. Bueno, para hacerlo sencillo es algo así. Y que de pronto uno conecta con esa parte invisible, ¿no? Y que de pronto la información está ahí. Nada más que el artesista es como que consulta sobre la energía. O sea, yo te puedo medir los chakras acá o en tu casa, sí, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero sí puedo. O sea, de esta manera uno, ya sea que la persona esté presente o no, uno puede acceder de pronto a esa información. ¿A qué decir que no es lo mismo que esté presente o que esté lejos? Y que esté presente porque quieras o no, es más fácil. O sea, quieras o no, fíjense que gran parte de nuestra vida pasa por los, o sea, sí, sí o sí por vista, ¿no? O sea, incluso muchos lo que no ven no creen, y hasta hay gente que lo ve no lo cree, ¿no?
Incluso fíjense que estos instrumentos hacen visible la respuesta. Y ahí uno lo interpreta. ¿No? O sea, es así. Que con el tiempo hasta uno puede pasar, ¿no? Yo hoy día ya hago cuestiones de pronto con los dedos. Y yo conocí gente que lo hacía con las manos. O sea, de tanto hacerlo, hay un momento que puedes acelerar, como todo, ¿no? O sea, así, ¿no? Uno se aplica paciencia, práctica y conciencia, de pronto, gracias. Y después la teoría neutrínita, que la teoría neutrínita es más actual, pero, o sea, que tiene bastante que ver en algunos casos donde no hay explicación de la detección que se hace. Estamos, ¿no? Que quieras o no, y que esto está comprobado totalmente, ¿no? Que nuestro, o sea, todo emite neutrinos, ¿no? Por supuesto, cuanto más energía manejas, como el Sol, más neutrinos manejas, ¿no? Inclusive nuestro cuerpo, o sea, está atravesado, pero así, cada segundo nos atraviesan entre 50 y 100 millones de neutrinos. Que hay toda una teoría que es lo que ordena la materia. ¿No? Estos neutrinos no afectan al físico, atraviesan planetas como si no estuvieran. Y también se ha comprobado que nuestra mente toma electrones de nuestro cuerpo y los proyecta como neutrinos. O sea, por eso muchas veces uno puede cambiar y poner las manos y de pronto, o sea, mejorar a otra persona, o muchas veces uno piensa en algo y parece que no, pero muchas veces sucede, ¿no? O sea, nuestra mente puede proyectar neutrinos, pero en forma directa, ¿no? Nuestro hipotálamo toma electrones y los proyecta como neutrinos. Y parece que no, eso cambia de pronto el universo, así, ¿no? Cuanto más uno lo ejerce, más se da cuenta. De pronto, cuanto uno más se focaliza o está obsesionado, más se da cuenta, ¿no? Por eso de lo que el loco que se obsesiona, de pronto estamos, ¿no? O sea, muchas veces obtiene resultados para bien o para mal, pero es así. Entonces, esta teoría dice que de pronto uno se conecta con el barrio del neutrino, ¿no? Y que de pronto nuestra mente emite Internet, ¿no? Es como ese barrera eléctrico y conecta de pronto con la información. Estas son las tres, digamos, que más, digamos, se las reconoce o se las tiene en cuenta. Pero a la larga, digamos, ¿no? Para mí es todo. Inclusive, o sea, tanto analizar y pensar en estas cosas no tiene mucho sentido. ¿No? O sea, nuestro plano mental es muy limitado, o sea, muy básico, ¿no? Inclusive muchas veces el humano cuando le llega el momento de ir por más, como qué sé yo, cuando toda la electricidad o la telefonía, muchas veces son ideas que se van pasando uno a otro, ¿entiendes? ¿No? Y de pronto prospera muchas veces hasta uno en equipo y demás. O sea, que tratar de entenderlo no es tan, o sea, no tiene sentido para qué. Si todavía dudamos de dónde venimos, dónde vamos, ¿no? O sea, importante que uno crea, ¿entendés? Que uno crea que de pronto está conectado no solo por medio de la razón, sino también de otra manera, y que esto se puede de pronto expandir de manera, como digo decir, organizada, y no solo organizada, sino también de manera fiable, ¿entiendes? ¿No? O sea, hacer resistencia, como dijo, yo sigo aprendiendo. Y tuve unos maestros, hicimos la lectura, antes de hace mucho que hago esto, jamás se me ocurrió que iba a dar clase. O sea, jamás me empujaron así, al escenario y tomé el compromiso. O sea, no, jamás se me ocurrió dar clase, sino que realmente son temas que a uno le apasionan, ¿no? De chico me apasionó todo lo que tiene que ver con lo esotérico, y esto está dentro de lo esotérico bien entendido. O sea, es considerado una disciplina esotérica, así de forma directa. ¿No? Uno puede creer o no en ella, pero perfectamente, pero los resultados, quieras o no, serán. ¿No? O sea, yo gran parte de esto lo aprendí de una persona que se dedicaba a esto, mi viejo también, ¿entendés? ¿No? O sea, se dedicó a esto, no exclusivamente en su vida, sino que lo amó, incluso él también muchos instrumentos los aprendí a hacer de él, digamos, ¿no?
y esta persona ya laburaba ¿viste? Para una empresa que de pronto, o sea, usaba esto como recurso, ¿no? O sea, una empresa minera que ya laburaba él, que hoy laburó yo y que antes laburaba otro ingeniero conocidísimo acá en Argentina. O sea, que quieras o no, o sea, los recursos muchísimas veces llegan así. O sea, no, pero en todo el planeta es así. Nada más que parece muy loco o uno no sabe de quién. No, no, pero esto de pronto es así. Bueno, no sé qué hora es. Miércoles, te hablé. Bueno, se me secó y la garganta. Me agarró un poco de hambre y comí algo antes de hablar. Y así pasó. Eh, nosotros hoy día estamos, nosotros, porque no solo yo, ¿no? Sino muchas personas que de pronto me ayudan. ¿Viste? Hoy tengo la suerte de Margarita acá, que hace años que ha perdido con nosotros, y bueno, es una de las personas que me baja tierra, no solo me baja tierra, sino que muchas veces me da más que una mano, y te vino como una carita la guarda acá, porque no le invité hoy para no joder, ¿viste? Que si le digo, tenía que venir, porque no sé, siento que es así, ¿no? Digo, no, y así de pronto está acá, así que lo agradezco mucho. De pronto mi familia que me banca, mi mujer, que no sé, que ya no sabe cómo decirme, acordate que también comemos, acordate que también hacemos otras cosas. Viste, a mis hijas que a veces de pronto, viste, sufren, no sé, no tanto mi ausencia, sino que de pronto, viste, el tiempo de calidad. No, no el tiempo de calidad. Pero la idea es que, viste, armar algo como para que esto se afianne y que después quede como para utilizarse. ¿No? O sea, acá por medio de esta fundación no es que vamos a dar un curso de péndulo, ¿entendés? ¿No? Y a ver cómo está tu chakra, sino que vamos a encontrarnos con la realidad, a ver qué tan capacitado está uno, ¿entendés? ¿No? Que se aprende con uno para realmente ver hasta dónde está. Claro, ¿no? O sea, por eso hoy día estamos dando una formación por módulos, que los daba por niveles, ¿no? Que te llevas un paquetito y te servía para esto. Sino que ahora está como más entrelazado para que, viste, las personas realmente metan mano, viste, metan mano y que de pronto, ¿entendés? ¿No? Empiecen a ver cuando se sincronizan los hemisferios cerebrales. Es así. Hagan de cuenta que son como recetas, digamos, ¿no? O sea, eh, ponele. Ponele que ustedes están acá porque quieren saber cómo se hace tal cosa y les doy la receta. Pero esa receta puede pasar dos cosas, ¿no? O que de pronto la empezás a practicar o no. Y ahí va a estar la diferencia, ¿no? O sea, en forma directa. Y siempre, siempre, siempre se pasa un periodo de ensayo y error. Sí, sí o sí. O sea, acuérdense cuando empezaron a andar en eso, ¿no? O sea, y todos los temores y que las ganas y que alguien te asista, ¿entiendes? ¿No? Que con las revistas, que sin las revistas y que más vale que te golpeaste y que después te enganchas a cantar. O sea, hasta que hay un momento en que aprendiste a andar. Una vez que aprendiste a andar, ya está. O sea, ¿entiendes? ¿No? O sea, se aprendió y listo. O sea, eso pasa cuando se sincronizan los hemisferios cerebrales y de pronto ya se sincronizó un neuronal y ya está. Para tocar un instrumento pasa lo mismo, para hacer una receta pasa lo mismo. Claro, no, fíjate, te encontrás con una receta nueva. Y bueno, y la lees, y ves la versión de este, y la versión del otro. Y empezás de pronto a ver qué, a ver si tengo las cosas, no tengo las cosas, y tenés el papelito a mano, ¿entendés? ¿No? Y terminan de hablar, para que hacer la receta, ¿no? Hasta que de pronto, viste que sale más salado, que no sale más salado, que te das cuenta que la papa no era buena, ¿no? Si la repetís, lo vas corrigiendo, ¿no? Y después hay un momento que fluye. Cuando fluye, no te hace falta nada, ¿entendés? ¿No? O sea, sabes si da para el momento, si da para esta época del año, si de pronto uno consigue cada uno de los ingredientes, si lo tenés, no lo tenés, ¿entendés? Y te pueden hablar que vos fuiste, ¿no? Esto pasa exactamente lo mismo. Nada más que muchos agarran un Petro y quieren que te responda ya. ¿Entendés? ¿No? Y sí te va a responder, pero de ahí a que sea fiable,
¿entiendes? ¿No? Hay un paso. Y el paso nada más es la práctica. O sea, la práctica consciente. Pero todo lo que hacemos funciona así. O sea, una vez que de pronto hizo sinapsis, ya no hace falta. ¿Entiendes? ¿No? Y fluye. Y esto de pronto sirve, siempre estuvo encarado, o sea, para mejorar la calidad de vida. O sea, de la persona, de su familia, de su clan, de su comunidad. Después depende uno cómo de pronto la va a aplicar, claro, ¿no? Pero siempre el fin de pronto es ese. O sea que si uno parece que no, está invirtiendo dinero, está invirtiendo tiempo, lo único que falta que conciencia y práctica. ¿Entiendes? ¿No? Y ahí funciona solo. ¿No? Miles de personas han estudiado conmigo y de pronto al principio empieza toda esa dicotomía, ¿entendés? ¿No? De que hoy me pasa esto, pero me pasa aquello. Igual que cuando aprendí a andar en bici. ¿Entendés? ¿No? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que esto de pronto, muchas veces ya, viste, la mayoría de las personas que vienen a nosotros ya superaron los 40. ¿Viste? Entonces quieren aprender al toque. Estamos, ¿no? Estamos, ¿no? Porque viene un poco apurado por el tiempo, pero, o sea, si uno le pone a todo lo que hace mente y corazón, que realmente cuando lo hace ahí, esto es maravilloso, porque es conectar con su yo interior. Estamos, ¿no? Que es el que tiene la conecta con la intuición. Es así directo. O sea, ¿cuántas veces pasa de que la razón supera la intuición? Estamos, ¿no? O sea, de pronto escuchas el pronóstico y que va a ser del talvecito, pero después, viste, tú me dices que me pongo amigo, me pongo esto, me pongo aquello, y después se escucha otro pronóstico y dice tal cosa, y después, y la vocecita te dice así, no se ve paraguas, es todo mentira. Y vos te saliste con el paraguas, botas, y la verdad, ¿qué pasó? Te cagaste, cagado. No, ¿no? Es así. Estamos así, es así. O cuántas veces parece que va a llover, y decís, uy, está por llover. No, pero el pronóstico dijo que no. Y a la larga, se parece que está por llover, llueve. Estamos, ¿no? Si uno esa lo deja libre, si lo deja libre, quieres o no, empieza a conectar con el entorno. O sea, ¿no? Y tu intuición jamás te va a tirar para atrás. O sea, ¿estamos? O sea, es así directo. Y cuando se logran poner de acuerdo, en que esto no, o sea, hay personas que dicen, pero vos haces todo por medio de la radiestesia, se imaginan que yo ando con un péndulo en el bolsillo, ¿no? O sea, nada que me entiende, ¿no? O sea, vivo como una persona normal, estamos, ¿no? Sí, de pronto vivo haciendo detecciones livianas, ¿entendés? Para mí, ¿entendés? ¿No? O sea, tomas un trámite, a ver si es el día, no, es el día de hoy, no. Tengo que ir mañana, sí, puedo saber el horario, sí, ¿entendés? No, puedo agarrar un péndulo, pi, 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 y me visto de pronto fila, me visto cola, me visto cortes de tránsito, ¿entendés? Me he visto un montón de cuadros, un montón de problemas, nada más que eso. Y después sí, o sea, hoy día prácticamente a tener la construcción, ¿no? Hoy día me dedico a esto, ¿no? O sea, en la pandemia cortamos, ¿no? De la estructura cortamos con todo eso. Y bueno, y empecé a dar clases ya de manera más, digamos, más frutal, ¿no? O sea, más dedicado y más armado, y de pronto empecé a fabricar un montón de dispositivos que usaba para mí, para enseñar a los demás, y de a poquito esto se fue como potenciando, potenciando, hasta que entendí que, viste, una persona me lo dijo, muy allegada a mí, me dice, tenés que ponerte las pilas y enseñarlo. Y yo le decía, ni loco. Tal, ¿no? Y me decía, mirá que vas a tener un problema karmático. ¿Por qué? Dice, porque el conocimiento no es que lo buscaste, te lo digo. ¿Entendés? Entonces, ojo, ¿no? Y yo creo muchísimo, ¿no? Es cierto, en el karma, no solo el karma, sino que la cultura hindú tiene muchas cosas más claras de lo que uno se imagina, ¿estamos, no? Aprendí muchísimo de eso, mucho, 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 mucho. Viste que de pronto, bueno, vamos a hacerlo en serio. Así que esa es la idea, sin miedo a hacerlo en serio. Pero como le dije, o sea, crónico y pasito a pasito, ¿no? Dice que esto también hay una parte que nosotros, después de la primera etapa, ¿no? De la resistencia, que es vincularse con los instrumentos, o sea, buscar
de forma lúdica, ¿no? Si uno empieza jugando con esto es más fácil. Porque quieras o no, o sea, estamos acostumbrados a lo siguiente que nuestro yo, o sea, nuestro ego es el que responde y soluciona las situaciones. Y aparte vivimos un ambiente muy competitivo. O sea, es una sociedad competitiva, ¿no? Inclusive por eso tenemos tantos problemas. O sea, porque competimos, incluso yo conozco gente que hasta con ellos, ¿no? O sea, y de pronto ese ego es muy palero. Entonces, cuando de pronto buscamos la respuesta por otro lado, muchas veces no la, ¿entendés? ¿No? Como diciendo, mira que tal cosa, mira que tal otra, mira que por eso no le hacemos caso muchas veces a la intuición, ¿no? ¿Quién no ha tenido un problema con otra persona y uno ya sabía que mandaba? O el perro te lo decía, ¿viste? Venía el perro, cuando venía fulanito, wow, sin problemas, te lo está avisando. Y de pronto uno, ¿viste? Por H o por B, por no creer en esa intuición, dejó que pase la situación y así uno perdió o dinero, amistades, ¿entendés? ¿No? Tiempo, propia, andas a ver, cada uno perdió su yo, ¿no? O sea, y por no hacer un caso de esa intuición. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque el ego viene con la razón. Entonces te da un razonamiento, mientras la intuición solamente te lo dice. Chao, ¿no? Mientras que la intuición te lo dice. Entonces, si uno va haciendo esto sin presiones, como jugando, ¿entendés? ¿No? Muchas veces el ego se acostumbra y se relaja. Entonces, nuestro yo interior, o nuestro ser interior, o nuestro inconsciente, como quiero decirle, se acostumbra a expresarse y nuestro ego de pronto no a escuchar. Hasta que hay un momento que hasta se dividen las tareas, ¿no? O sea, yo hay tareas hoy día que las quiero hacer por medio de la razón y es imposible. Como elegir un libro. Dice, bueno, no. No, una pregunta. Sería como chequear la pro para iniciar esto, digamos, ¿no? El que se inicia en esto. Estaría chequeando su propia intuición con la respuesta del péndulo para llevarlo a la práctica. El péndulo sería un instrumento que te lo demuestra. Por eso, para dejar el ego de lado y decir, bueno, en lugar de mis pensamientos, sigo lo que me está marcando mi intuición, uno chequearía para sí mismo qué dice la intuición, digamos. Exacto, tal cual. Entonces sería un por sí o por no, o Claro. una serie de alternativas que podrías medir con el péndulo. Exacto. Sí, tal cual. ¿No? O Y sea, cuando vos estás haciéndolo a otra persona, ¿qué respaldo tenés para poder decirle a alguien que no conoces o que conoces que esa es la orientación? los logros obtenidos. A medida que van obteniendo cosas. Claro, sí, o sea, a medida que te vas sorprendiendo, ¿no? O sea, con el procedimiento de la respuesta, ¿no? Acá hay dos personas que de pronto han estudiado conmigo, ¿no? Y hay un momento ¿no? que uno se sorprende por la respuesta, ¿verdad? ¿No? O sea, y el péndulo, ¿cómo te puedo decir? Tiene su característica especial. Algo simple, vamos a preguntarle por mi nombre, ¿no? Deseo saber si mi nombre es Marcelo. Responde que no. Así, digamos, ¿no? No. Vamos a tomar un té. Deseo saber si mi nombre es Marcelo. Fíjate que uno hace así y bueno, y este quiere decir, pero es más fácil esto. Claro. Claro, es más expeditivo, o sea, prácticamente casi no hay tiempo de ponerle, digamos, una respuesta mental, digamos. Pero el péndulo, quieras o no, hoy día es el instrumento más conocido y de pronto vos ves un péndulo y te imaginas a alguien, ¿no? Usándolo para un fin determinado, claro, ¿no? Como por ejemplo conocer una respuesta. El péndulo tiene un montón de matices que de pronto la varilla no. La varilla te dice sí o no. Que si la respuesta es sí o no, tan simple como o me llamo Marcelo o no me llamo Marcelo. Cortísima, claro, ¿no? Pero, a ver, preguntar si algo va a ser beneficioso para uno. Ya la respuesta, sí, o va a ser beneficioso o no.
pero también puede ser así de beneficioso o así. Claro. ¿No? Y eso de pronto, en el movimiento del péndulo, a medida que uno va laburando, ¿entendés? ¿No? Empieza a darte un montón de matices más. Porque vas a ver que te va a decir que sí, sí es beneficioso, pero si gira así, y capaz que poco beneficioso, porque normalmente me recorre más rápido, más amplio, ¿entendés? ¿No? Entonces empiezan a verse como los matices que tiene justamente nuestra existencia, ¿no? Inclusive muchas veces hasta puede haber respuestas dobles, que con una varilla de pronto no se ven, o sea, porque te dice sí, pum, y después vuelve. Mientras que con un péndulo, qué sé yo, ponele un negocio, y esto me ha pasado, ¿no? Yo realmente amo hacer radiestesia para empresas y para negocios porque, no sé, es más fácil que para personas. Las personas son complicadas, pero ojo, igualmente hago muchas restricciones para personas, hago servicios también para personas, ¿no? O sea, servicios también hacemos sanaciones para personas, pero siempre con la gente, ¿no? Pero parece que no. eh, Hay veces que para un emprendimiento te marca sí que va a ser beneficioso, y después, ¿viste? Capaz que te marca así como si va a ser beneficioso y bueno, y después empieza así. ¿Y qué pasó? Y al principio voló, pero después no fue tan beneficioso, ¿entendés, no? Entonces todos esos pequeños matices, ¿viste? Con un péndulo de pronto se ven que con otros instrumentos no tanto. ¿De acuerdo? Y se queda quieto, no te responde. Bien, nosotros utilizamos una técnica que se llama péndulo danza. El péndulo siempre empieza de la quietud, ¿no? O sea, vamos a hacer así. Para que ya me saco esto que interfiere bastante. El péndulo siempre empieza de la quietud. ¿De la quietud qué quiere decir? Se lo suele apoyar sobre una superficie. Cuando uno labura con un péndulo, es mucho más fácil manejarlo según está sentado. O sea, si estás parado, de pronto tu oscilación, tu brazo en el aire, ¿viste? De pronto puede influir, o no solo influir, sino que a veces hace los resultados más lentos, ¿no? Pero hacemos de cuenta que estoy sentado. Y la idea es partir lo que se dice a péndulo muerto. Péndulo muerto, péndulo acostado. ¿Está? Después de ahí pueden pasar dos cosas. O que lo dejo suspendido y ahí hago la consulta. ¿Ya? Así que de pronto lo levanto, tengo la pregunta en mente, deseo saber si mi nombre es Marcelo. Y empiezo a responder. O otra técnica que se dice a péndulo lanzado, que también parte de la quietud. ¿No? Uno lo levanta, lo lanza, queda como en oscilación de adelante hacia atrás. Ahí, por medio de una programación mental, que bueno, esto, pasito a pasito, una programación mental, ya el inconsciente está esperando la pregunta. ¿Entiendes? ¿No? O sea, no es, a ver qué pregunta. Deseo saber si mi nombre es Marcelo. Entonces la respuesta es mucho más rápida. ¿Está, no? Ahora ponerle que vos lo lanzaste y haces una pregunta y de pronto no responde, ahí pueden ser dos o tres tipos. Una, que lo que crees como pregunta no es pregunta. Mal formulada. Esa, o mal formulada, o que de pronto se dice pregunta pobre. Porque dentro de los, digamos, de los protocolos radiestésicos es más amplio que el día a día. Por ejemplo, uno, estoy hablando con, qué sé yo, con vos, y de pronto uno dice, che, no sabes si va a llover. Eso tiene contexto. Seguramente, mentalmente, ya tiene contexto. ¿Entendés, no? El lugar que estamos, ahora, estamos, ¿no? O sea, sí. Ahora, deseo saber si va a llover. Nada. Me va a decir, pero ¿qué pasó? No tiene contexto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Me entiendes, no? Entonces, muchas veces pasa de que, o sea, no se obtiene la respuesta porque falta datos, falta contexto, porque esto aplica, ¿entiendes, no? Inclusive
Si respondería, es muy probable que respondería capaz que mal. ¿Por qué? Porque lloviendo está seguro lloviendo. En algún lugar, ¿entendés? ¿No? O sea, entonces, viste, por eso es muy importante dentro de los protocolos, o sea, como que la resistencia francesa nos va llevando de un protocolo a otro. O sea, preparamos nuestras consultas, preparamos nuestros instrumentos, ¿viste? Después se obtiene como un modo radiestésico, ¿no? O sea, buscamos un momento de tranquilidad, o sea, que no haya movimiento, que haya silencio, estamos, ¿no? Y después ahí se hace el protocolo del operador, el protocolo personal. A ver si uno está bien físicamente, si es el momento adecuado, si está bien ubicado. Bien ubicado muchas veces tiene que ver con las energías telúricas, o capaz por el simple hecho de tener el celular a un metro te dice que no, estamos, ¿no? Porque te influye energéticamente. ¿Está? Y después que pasa el protocolo del de pronto se hace un protocolo sobre el que uno quiere averiguar. Si vamos a hacer detecciones sobre el fulanito de tal, deseo saber si puedo hacer detecciones sobre el fulano de tal. Si voy a subir alguna perturbación para hacer detecciones sobre el fulano de tal, y así se va siguiendo hasta que de pronto uno sabe de pronto lo que está haciendo. ¿No? No es cuestión de agarrar el péndulo, ahí como te responde, y después preguntar, sino que realmente se tiene que hacer de una manera fiable. Si siempre es así, bueno, fluye como tiro. Al principio es como la receta que tenés que ir viendo qué dice y vas agregando y vas haciendo. Entonces, ¿no? Una vez que pasamos, ¿viste? A ese momento donde de pronto uno ya tiene la receta en mente, tiene de pronto, ¿no? Todos los ingredientes que necesita y demás, es cuestión de fluir. Y como le digo siempre, o sea, hay que pasar en todo lo que aprendes en la etapa de ensayo. Sí, sí o sí, en esto también. Claro, ¿no? Las dudas, ¿no? Los desaciertos y demás. Pero así aprendemos todo. ¿No? Bueno, Muy bueno. y con respecto a lo que llegaron temprano, dejo de hablar. Si quieren hacer alguna consulta, a mí no me molesta. Estoy para responder. ¿Cómo se usa en salud? ¿Algún ejemplo? ¿Y cómo en sanación? Digamos, yo no soy médico, estamos, ¿no? No sé cómo de anatomía, nada. Pero hay veces que de pronto personas me piden si puedo hacer, digamos, una suerte de revisión de su persona porque está en desequilibrio. Estamos, ¿no? Porque está en desequilibrio. Y que de pronto por medio de el medio que está empleando nos llegan a una diagnosis. Y eso pasa muchísimas veces en oncología. Estamos, ¿no? El anestesista de pronto bien entrenado, o sea, abajo de una escuela, o siguiendo una escuela, que ve todas las posibilidades, entonces de pronto tiene la posibilidad de verlo de todos lados. Estamos, ¿no? De todos lados. ¿En qué sentido? En que sé cuáles son los orígenes del problema. Mientras que un médico lo va a ver del médico, porque está ligado a eso. Capaz que se aprendió algo más y lo ve también en otro lado, ¿entiendes? ¿No? O sea, estamos hablando de algo físico, ¿no? O sea, pero ponele, como le dije hace un rato, o sea, por estadísticas europeas, de 100 personas enfermas, 50 son afecciones por telurismo, por energía telúrica. Sistema, ¿no? O sea, es muchísimo. O sea, Muy muchísimo. alto. O sea, que digamos que buscando el origen de un problema, esto como cortito y lineal, porque si no, no termina hablando 3 días, ¿no? Claro. Entonces, después de hacer todos los protocolos sobre la persona, o sea, ver si puede hacer detecciones sobre ella, estamos, ¿no? Si no va a tener algún inconveniente el operador, hacer detecciones sobre la persona, si se puede de pronto buscar el origen del desequilibrio de la persona, estamos, ¿no? Si te dan todos los protocolos bien, uno empieza a usar
todo está Perdón, interconectado. se cortó el audio. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahí? Uno, dos, tres, Sí, probando. ahora sí, gracias. Buenísimo. Bueno, pasamos como 5 minutos camino, pero sí, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo logran que, por ejemplo, el ego por la parte consciente evite influenciar el movimiento del péndulo? con la práctica, con la práctica. Inclusive si vos estás enfrente mío, a ver, si vos estás enfrente mío, ¿no? Y yo pregunto por mi nombre y vas a decir, ¿estamos viendo la mano? Sí, pero no de manera consciente. Estamos, ¿no? O sea, al estar frente al operador, un operador se pone frente al espejo, van a ver que la mano tiene una oscilación al principio y que después la termina moviendo el péndulo por la inercia, ¿no? O sea, eso suele suceder y es normal. Lo que pasa es que es un movimiento, o sea, no consciente, ¿no? O sea, no consciente. Pues es así. Pero realmente uno se da cuenta de su interior. ¿Entendés? No, o sea, en su interior. Por eso se aprende como jugando. O sea, haciendo preguntas que vos ya sabés colgar. Claro. Si vos haces una pregunta y sabés cuál es la respuesta, de pronto vas a ver que prácticamente la actividad mental, o sea, se desenchufa. O sea, pregunto por mi nombre. O sea, Obvio, claro. claro, no, No tengo que cuestionarme nada. más tengo en un momento y dice, ¿qué estás jugando, te loco? No, porque preguntas que sabemos las respuestas entendibles. Sí, O sea, sí. que de a poquito si uno lo va haciendo así, por eso yo siempre digo, no quieran soy de hoy para mañana a ver si me compro esta casa. No, ¿entendés? No. O sea, juega hasta que veas que es fiable. Y ahí nuestro ego se acostumbra de pronto a que de pronto otro responda y le toma el gustito. Porque nuestro ego está súper presionado. Constantemente le está respondiendo a las preguntas que yo dije, no decimos la palabra. Constantemente le estás, viste, como exigiendo, a ver, y parece que no, pero mucha exigencia sobre. Por eso mucha gente llega, viste, no, tres, no, enfrentar nunca, bueno. Mientras que si uno lo va haciendo progresivamente, de que se siente confiado, que diga que ve los resultados, van a ver que se puede jugar un montón. O sea, pediste, qué sé yo, un delivery, pediste una pizza. ¿Y cuánto viene, maestro? En 20 minutos. ¿Viste? Fíjate que no está hablando con Marcelo, porque esto es lúdico, ¿entendés? No, o sea, preguntá si está bien ubicado, se puede preguntar. Usted dice que sí. Deseo saber si la pizza que acabo de encargar en tal lugar, qué sé yo, y decirlo por hora, no diga 20 minutos. Fíjate, hasta tendría que llegar a 20. ¿Va a llegar en 5 menos 20? ¿Va a llegar después? Sí. Va a llegar 10 minutos después, 20 minutos después, y bueno, y después de los resultados. Esas Claro, jugar cosas cosas así sencillas, te puedo asegurar que cosas dan obvias. una confianza de locos. Y no es importante la respuesta, o sea, así jugar. Entonces parece que no. Porque si aprende jugando, no trae presión. ¿No? Hoy se la sentaré, no la sentaré. A ella es una actividad mental que de pronto cuesta más. Ahí va. No poner en juego si soy apto, no soy apto, estoy haciendo bien. No presionarse. No No presionar. presionarse. Sí, sí, a veces que los resultados Pensás, la respuesta ya la estás pensando y estás condicionando la respuesta. Entonces, la cabeza tiene que estar libre de todas presiones, de pensamiento, relajado, tranquilo. Sí, a la importante mujer lo que es un decimos. poquito más. Autopresión. Las mujeres hacen muchas más cosas que los hombres. Pasa que nosotros nos callamos. Está mucho más atrás de quitarse, mucho más atrás de un montón de condimentos que tiene la vida que realmente no está capacitado más. No, o sea, así que se de pronto administrar el hogar. Qué bueno. Y el hombre incluso muchas veces queda colgado. ¿No le pasó con su marido, su novia, que a veces están así? Dice, ¿qué está pensando? Qué Y bueno. ustedes dicen, ¿qué estará pensando en lo que es?
No, Nada. en el momento lo quedamos colgados. ¿Entendés? ¿No? O sea, Qué mal. los hombres de pronto por eso muchas veces cuando hacen una actividad sobresalen porque no tienen un montón de cosas atrás que resolver. ¿Ya? Viste que muchas veces, o sea, esto lo hacen ustedes y muchos nosotros, ¿no? Así es. Sí, bueno. Yo creo que sí. Incluso en la cultura egipcia lo que existe. El hombre que llegaba era así. Por eso van a ver que hay muchas culturas que está un hombre y de pronto la mujer lo agarra de los. Eso era como un trofeo, que te lo daban cuando no podías militar un lugar, no que llegaba a militar acá. Qué bueno. Bueno, voy a aprovechar para saludarlos. Les agradezco muchísimo por estar, aunque no los vea a todos, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa que me pueda ayudar, siempre dispuesto. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. El curso empieza en junio. Sí. Ujú. En No sé junio. bien las fechas, hay que preguntar. Bueno. Sí. Consultamos en la página. Eso es. Bueno, consultar en la página, ¿no? Gracias. Gracias a A vos. ustedes, gracias.